doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Me confirman por favor que están viendo mi pantalla y me escuchan bien. Sí, señora. Sí, fuerte y claro. Gracias, muy buenos días para todos. Como lo mencionó la profesora Mónica, mi nombre es Ángela María Rincón Hurtado, soy epidemióloga de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira, acompañándolos en la formación para el manejo de este brote en esta comunidad. Desde el Grupo de Vigilancia en Salud Pública, coordinado por el doctor Jorge Mario Estrada y el resto del equipo, agradecemos mucho la invitación y su presencia en este espacio. Vamos a ver entonces cuáles son esos lineamientos que debemos tener en cuenta en este brote institucional de virus de mano, boca, pie. Ahí les voy a dejar mi número de contacto, los correos institucionales, donde nos pueden contactar si tienen algún inconveniente o alguna pregunta posterior a este espacio. Estamos pues muy dispuestos a acompañarlos y a resolver sus dudas. Cuando hablamos del virus, de la enfermedad que provoca la enfermedad manos, boca, pie o manos, pies y boca, debemos pensar en que este virus circula de manera eh, general en ciertas épocas del año. Este virus no es nuevo, este virus se conoce en el mundo desde 1948 y circula en nuestra sociedad a partir de más o menos esa fecha que fue aislado. Este es un virus de la familia de los enterovirus, es decir, que se expulsa y se ubica generalmente en todo el sistema gastrointestinal cuando llega al organismo. Y hay diferentes variantes de los virus. Este virus en particular es de la familia que se llama Coxsackie, la vertiente A16, y al igual que otros enterovirus también la pueden provocar. ¿Por qué es importante esto? Porque al identificar que es un virus que prefiere alojarse en el que es de la familia de los virus del sistema gastrointestinal, entonces pues vamos a reconocer que gran parte de las medidas que tenemos para minimizar el riesgo de contraerlo y minimizar el riesgo de infectar a otras personas cuando ya se tiene el virus es primordialmente la higiene de manos, la higiene al momento de manejar las secreciones y los fluidos corporales, cuando se va al baño, antes de comer. Todo este protocolo de higiene de lavado de manos nos protege casi en el 90% de tener eliminación del virus cuando está presente. Sin embargo, este virus, pues, es una enfermedad que afecta a los niños primordialmente de 0 a 5 años. Se puede presentar en niños mayores incluso hasta los 13 años o en adultos, entre ellos algunos docentes, cuidadores que pueden contraerlo, porque en el momento de manipular pañales o de manipular secreciones o un ambiente que estuvo en contacto con las secreciones de alguien enfermo, pues no se tuvieron las precauciones de limpieza y desinfección adecuada. Y es muy importante recalcar este paso porque la familia de los enterovirus, vuelvo y repito, como circulan estacionalmente por ciertas épocas del año, como lo son mayo, abril, mayo, junio, julio, si nosotros contenemos el virus, es decir, la persona enferma, quien es la que puede generar la salida del virus una vez le ha llegado a su organismo, puede generar la salida del virus hacia el ambiente. Una vez lo tiene, pues entonces debemos contenerla. Y esta incubación, este periodo, desde el momento en que la persona tiene contacto con el virus, ya sea porque el ambiente está contaminado con una secreción que
ha tenido contacto previo con otra persona que ya lo tenía o por contacto directo con las secreciones de esa persona enferma, esa incubación va a durar de 3 a 6 días y desaparece entre el 7º al 10º día. Por eso, desde el momento del inicio de los síntomas de una persona enferma, vamos a pensar que el virus ya llevaba 3 días antes incubándose. Todo virus requiere un periodo de incubación en el organismo. En este periodo, que se llama prepatogénico, antes de que se presenten los signos y síntomas de la enfermedad, la persona lo va incubando el virus. Y en ese tiempo de incubación, pues lo que va a pasar es que es un tiempo en el que, aunque no está enfermo, aunque los virus y las secreciones no huelen y no se ven, él está presente allí. Como dice su nombre, se está incubando, está generando toda la curva de crecimiento. Cuando este virus crece de manera importante en el cuerpo y el cuerpo no ha tenido contacto previo con él, entonces no es capaz de defenderse y se manifiesta la enfermedad. Entonces, si una persona presenta síntomas, presenta las vesículas, el día de hoy vamos a pensar que 3 días antes, las personas y el entorno que tuvieron contacto con esta persona, que ya sabemos que está enferma, porque está manifestando la enfermedad, porque está manifestando los síntomas y los signos. Ahorita vamos a ver que el síntoma más, pues el que nos va a dar la orientación de que sí estamos frente al posible virus, son estas vesículas muy particulares que se van a presentar primordialmente en la boca, en las manos y en los pies. Pero como genera mucha picazón, los niños se rascan y al reventar la ampollita, al reventar la vesícula, pues ese líquido que contiene más virus. Y por eso, si el niño se rasca en otro lado, en la colita, en los genitales, puede aparecer allí o puede aparecer en otra zona del cuerpo. Recuerden que es un virus muy contagioso y necesita contacto directo con las superficies y con la piel, ya sea de la propia persona o de otra persona, para que se pueda transmitir. Aquí este contacto se va a llamar contacto directo. Cuando la persona tiene contacto directo con las vesículas, con el líquido que ellas generan y al tener contacto directo toca a otra persona y allí se va a transmitir el virus. El virus no vuela por los aires y se pega de la nada, no, él necesita un vehículo. ¿Cuál es el vehículo? Las manos y las superficies que tienen contacto directo con una persona que tiene el virus, que ya lo está manifestando a través de las vesículas y ha salido al ambiente. Entonces el pupitre donde el niño se sienta, el juguete que se mete a la mano, todos estos elementos de manera indirecta van a quedar contaminados con el virus. ¿Y qué pasa con los enterovirus? Ellos son muy resistentes en el ambiente y pueden durar de 1 a 2 semanas, pueden durar persistentes allí si no hay un proceso de limpieza y desinfección. Entonces es importante tener en cuenta que cuando el virus se manifiesta principalmente con las vesículas, ya tenemos un periodo de 3 días antes de incubación hasta que se empieza a presentar la enfermedad. Y tenemos 7 días más, incluso hasta de 10 a 14 días, en donde él desaparece completamente. ¿Cuáles son los síntomas principales? Pues como es un virus que está generando un periodo de incubación y crecimiento en el cuerpo, durante ese periodo el organismo empieza a activar todos sus mecanismos de defensa. Entonces ese sistema inmune empieza a generar las alertas que tiene nuestro cuerpo para decirnos que algo está pasando, que hay un microorganismo, en este caso un enterovirus, que se está incubando y que nos está causando enfermedad. Entonces la persona
que tiene el virus, que ha tenido contacto directo o indirecto con una persona enferma, pues va a presentar fiebre, las características llagas o ampollitas en la boca, la lengua, las encías, al interior de las mejillas, que solo tiene una es suficiente para generar todo el proceso de crecimiento, de incubación y de manifestación de los demás síntomas. ¿De qué va a depender que una persona tenga menos o más síntomas? De su sistema inmunológico. También puede tener erupción de manchas rojas planitas en las palmas de las manos, plantas de los pies, que a veces se convierten en esas vesículas, en esas ampollitas, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga y malestar, pérdida de apetito, pues porque le genera molestia en todo su sistema digestivo el consumir alimentos, y en algunos casos pues pueden aparecer esas llaguitas o ampollas en otras partes del cuerpo, ya les decía, en las nalgas o en los genitales, con ocasión de el rascado que quedan las uñitas, y pues al tocarse otras partes del cuerpo empieza a implantarse el virus allí. No existe un tratamiento específico, no hay vacuna para este virus. Se recomienda aliviar los síntomas con analgésicos sin aspirina y analgésicos tópicos para las llagas bucales. Ahorita, de acuerdo a las recomendaciones de los expertos y principalmente del pediatra asesor de la Secretaría Departamental de Salud, nos dio unas recomendaciones específicas. Sin embargo, esto siempre se recomienda que sea mediado por el médico. Cada niño, dependiendo de su contexto, dependiendo de su entorno, puede estar cursando esta enfermedad, que es la que está circulando de manera primaria en nuestro ambiente, pero también podrían estar cursando otro tipo de virus, otro tipo de infección. Por eso es muy importante llevar a los niños que presenten síntomas en el contexto de un brote como el que tenemos en la institución, llevarlo a la asistencia médica y que sea el médico quien nos diga que efectivamente estamos frente a este diagnóstico, el virus de mano, boca, pie, o que pueda determinar si está con otra enfermedad. ¿Qué otras enfermedades pueden estar confundiéndose con esta enfermedad? Varicela principalmente y herpes zóster. Y hay otras enfermedades de tipo viral que también están circulando en nuestro ambiente por la estación del año en la que estamos. Los virus circulan en nuestro entorno, y en la medida en que los niños sean valorados por el médico, pues vamos a tener un diagnóstico concreto y un tratamiento seguro para los niños. Vuelvo y repito, la enfermedad se resuelve de 7 a 10 días. A algunos niños les puede tomar hasta 14 días sin complicaciones de la enfermedad, y estos días se cuentan a partir de la fecha de inicio de síntomas, porque que tenemos 3 días previos al inicio de la fecha de síntomas, que son los de incubación. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, vuelvo y repito, es pues la recomendación de atenderse con el médico, abundante líquido claro y alimentos fríos y blandos. Pues ya les mencioné la dificultad que el paciente puede tener al tragar o al digerir los alimentos. Analgésicos tipo acetaminofén cada 4 horas o antihistamínicos según la recomendación médica. Y aquí quiero ser muy insistente porque hay niños que pueden ser intolerantes a uno u otro medicamento y es necesario que sea el médico quien lo prescriba. Sí es importante que cuando el niño tenga las lesiones en la boca, él se lave 3 veces al día la boca y se aplique un antiséptico tipo benzidamina o clorexidina, que es de uso tópico, ¿cierto? Hacer enjuagues con estos antisépticos para disminuir esa carga microbiana. Lo que queremos evitar es que las vesículas o las llagas se sobreinfecten. Entonces aquí
el principio de la higiene es muy importante. Se recomienda el baño 2 veces al día con agüita tibia y jabón, precisamente para que ese exudado, ese líquido que puede expulsar las vesículas, el sudor junto con el sudor del niño, pues no nos vaya a sobreinfectar estas lesiones en piel. Y más aún, como causan mucha picazón, entonces se puede rascar y se puede generar otras lesiones si las manitos están sucias, y más si pues todo el día en nuestro entorno que hace tanto calor, que hay unos picos y olas de calor en el transcurso del día. Entonces es muy importante bañar el niño mínimo 2 veces al día, y se recomienda con agua tibia o agua templada, pues para no generarle mayor disconfort al menor. Y se debe aplicar pues un ungüento si las lesiones están infectando. Vuelvo y repito, si bien estas recomendaciones que ustedes ven acá fueron guiadas por el pediatra, asesor de la Secretaría de Salud Departamental, que de manera general nos plantea este tipo de medicamentos para los niños susceptibles, todo debe estar según la recomendación médica, porque cada caso tiene unas particularidades que nosotros desconocemos, y es importante que el médico sea quien guíe el tratamiento. ¿Cómo se contagia? Entonces ya les decía, al entrar en contacto con las gotas respiratorias, las heces, saliva y líquido de las ampollas, que es el que contiene el virus. Entonces estas partículas pues se van a transmitir de una persona enferma a las demás y al ambiente, al tocar objetos y superficies como juguetes, manijas de puertas, luego de tocarse los ojos, la nariz y la boca, al tocar las heces, y el niño es más contagioso durante esa primera semana, porque acuérdense que está incubando el virus y el virus llega a su máxima expresión en los días en que empiezan los síntomas, y entonces por eso esos días se recomienda principalmente evitar que se vaya a el colegio, que se vaya a un entorno donde si es el que puede originar el contagio a los demás y al ambiente, pues hay que tenerlo en casa. La recomendación siempre es que se vaya al médico porque necesitamos contener el virus. El enfermo se debe quedar en casa, debe atenderse en los servicios de salud, hacer todo el protocolo. En casa también es importante que el cuidador tenga un estricto manejo de la higiene de manos, de la higiene corporal del menor, de el manejo adecuado de los desechos y de la ropa de cama y de la ropa que tiene pues contacto con el menor, porque ahí es donde vamos a tener el virus. Entonces es importante, para evitar contagio en casa, menores susceptibles o adultos mayores susceptibles, pues entonces mantener todo el contexto de la higiene. Lavado frecuente de manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos, después de ir al baño, cambiar pañales, toser, estornudar antes de comer. Es importante enseñarle al menor que está muy chiquito, ellos aprenden a lavarse las manos. Hay juegos, hay videos muy interesantes para que aprendan a tener etiqueta de contacto indirecto y directo frente a este riesgo. Desinfección de áreas comunes, juguetes, mesas, colchonetas. Recuerden que la mejor desinfección es agua, jabón, luego desinfectante. Si yo le aplico un desinfectante sin haber aplicado previamente agua y jabón, algunos microorganismos y algunos virus se van a quedar ahí contenidos. Por eso la mejor arma en este contexto de este virus es la limpieza y desinfección. Por eso cuando nosotros nos lavamos las manos, primero nos las ponemos en agua, luego aplicamos el jabón. La fricción es muy importante, enjuagamos. Es muy importante tener en cuenta eso. Y de acuerdo al protocolo institucional, pues se debe hacer una desinfección diaria en los salones. Cuando se presenta un niño que tiene el virus, inmediatamente debemos recurrir. Sabemos que el niño llegó sin síntomas, durante la jornada se nos presentaron los síntomas, se aísla al menor, se envía a casa. Este resto de niños, ahorita vamos a ver que hay un criterio recomendado por los expertos para pensar si todo ese grupo se va para la casa en vigilancia o si vamos a esperar que como granitos de arroz de
nos vayan apareciendo todos hasta que ya los mandemos a la casa. Entonces, diariamente los salones y las superficies donde aún se encuentran menores sanos deben ser desinfectadas y debemos intensificar en los niños que están sanos las medidas de higiene y las medidas de reconocimiento del brote. Evitar el contacto cercano con niños enfermos y sanos, limitando abrazos, besos y compartir utensilios. Por eso, papitos, por eso, docentes, necesitamos que los niños enfermos se queden en casa, porque es imposible pedirle a un niño que en el contexto de su vida cotidiana se quede solito, aislado cuando los otros están jugando. Evitar tocarse ojos, nariz y boca constantemente, cubrir nariz y boca al estornudar y toser. Ya sabemos que una de las formas en que la persona enferma expulsa el virus al ambiente en la vida cotidiana es a través de toser y estornudar o hablar. Sí, definitivamente los niños que presenten las úlceras en la boca, las erupciones en la mano y en los pies, que solo es una, con esa tengo para que cada vez que le expulse las goticas, se ponga cualquier juguete en la boca y lo deje en el ambiente, con eso tenemos para que el ambiente se contamine. Educar a docentes, padres y niños frente a ese modo de actuar. A los niños hay que decirles que están cursando por la enfermedad, cuáles son las medidas de protección que debemos tener y el tiempo que va a durar en esta etapa de recuperación. Y evitar compartir pues estos objetos personales, vasos, cubiertos. Entonces, por eso es muy importante que en casa los cubiertos, los vasos de los niños enfermos sean exclusivos para el niño, se laven con agua y jabón y que el resto de la familia no comparta esos mismos mientras estén en uso. Es muy común que el niño en casa no quiere el poquito de agua y se lo pase a la mamá, se lo pase al papá, se lo pase al hermanito. Si ese vasito con agua que el niño estaba tomando se transfiere a otra persona y en ese momento su sistema inmune está susceptible, puede contraer la enfermedad. Entonces, es muy importante entender que es el contacto directo con las secreciones del enfermo lo que nos va a permitir la salida del virus al ambiente, y que cuando yo tengo contacto con esos elementos sin haber hecho una barrera de higiene de manos y de higiene de ese implemento, en este caso estamos pensando en un vaso con un poquito de agua que me dejó el hijo, ahí voy a tener la presencia del virus y al contacto con ese elemento puedo contraer la enfermedad. ¿Cómo se previene? Ahí lo estamos viendo, garantizar el cumplimiento del aislamiento en casa, pues principalmente de los menores o de las personas enfermas con signos y síntomas. Y cuando el docente identifica un caso en el salón, ya ingresó, nada que hacer, estaba en los 3 periodos, en los 3 días de incubación cuando se presentó su convivencia con el niño que ya habíamos mandado a la casa, duró los 3 días, es un sistema inmunocompetente, entonces digamos que no va a presentar tan graves las lesiones, pero nos presenta la enfermedad. Entonces el docente se debe comunicar con el padre de familia, con el tutor, el cuidador, para que retire al niño del aula, no acuda a clases durante el tiempo de incubación y de recuperación, que ya les decía, desde el inicio de los síntomas, de 7 a 10 días e incluso 14 días. Por eso es importante que el médico nos diga en qué momento de la enfermedad está el niño cuando él hace la valoración y nos determine el periodo de aislamiento. Si hay más niños en el entorno familiar, es recomendable pues que se mantengan aislados, pues porque por convivencia mi niño está en transición, pero tiene un hermanito en segundo, en tercero, en sexto, en décimo,
que es el que convive con él, juega con él, está todo el tiempo con él y comparte utensilios, juguetes, todo, pues lo más seguro es que ese niño, aunque esté en otro momento de la vida, recuerden que se puede presentar de manera normal desde los 0 hasta los 13, 14 años, entonces está en ese ciclo de la vida, nunca previamente, no tuvo previamente contacto con el virus durante el periodo de crecimiento, pues lo más seguro es que le dé, porque convive con el enfermo. Entonces, en casa también hay que tener ese cuidado. Entonces, en el colegio, los docentes y directivos deben también estar atentos, niño enfermo de transición primero, segundo, tercero, que presente los síntomas y tenga hermanitos en otro salón, pues vamos a estar vigilantes de ese salón, porque lo más seguro es que ese niño más grande pueda llegar a presentar los síntomas y por lo tanto el contagio a sus otros compañeros, aunque estén más grandes. Entonces, importante el identificar al enfermo y a sus convivientes, principalmente hermanitos, primos que conviven directamente con él, aunque estén más grandes, para evitar el riesgo de un contagio mayor en otros salones. No provoca muerte, no provoca discapacidad y nosotros tenemos que generar un registro diario, papitos, directivos, docentes. Esta información del brote debe ir la caracterización de los enfermos. Entonces nosotros tenemos que hacer identificación de las historias clínicas, identificación de los signos y síntomas, tenemos que hacer un reporte diario, tanto en la mañana como en la noche, a la Secretaría Departamental de Salud, al Instituto Nacional de Salud, que está adscrito al Ministerio de Salud de Colombia, y a la Secretaría de Educación, cuando nos requiera esta información. Por lo tanto, debemos tener los datos de sus hijos. Nosotros manejamos, de acuerdo a la normatividad vigente de la Ley 780 y otras normas en salud pública, manejamos la confidencialidad que se requiera, pero tenemos que hacer el seguimiento de estos casos particulares. Yo tengo que saber que es Manuelita, identificada con el registro civil o con la tarjeta de identidad tal, que tiene esta EPS, que tiene estos años, que su cuidador se llama así. Yo tengo que saber esos datos. ¿Para qué? Para hacer el seguimiento de los mismos cuando estas entidades que les he mencionado nos lo requieren. Entonces es muy importante que estén tranquilos, seguros, que estos datos que ustedes nos otorgan a nosotros corresponden a la reserva de información en vigilancia epidemiológica y salud pública y debemos generar todos los reportes necesarios. Garantizar cada 3 horas el lavado de manos en menores sanos, importante. Entonces, con este brote implementar las medidas de protección a los que están sanos. No tenemos que esperar a que todo el colegio se nos contagie para identificar qué debemos hacer. Entonces hay que hacer el taller de lavado de manos con los niños que todavía no tienen signos y síntomas. Hay que hacer la educación también a esos padres y a esos niños de cómo se contagia el virus. Ya sabemos que es por contacto directo con las secreciones y los fluidos corporales de una persona enferma, que si se identifican estas vesículas, estas llaguitas en las zonas típicas, boca, mano, pie, así sea unita, estamos frente a un caso sospechoso, frente a un caso confirmado, de acuerdo, si ya tiene valoración médica, pues lo vamos a llamar confirmado. Los que no, pero empiezan a tener síntomas, igual se mandan para la casa y se denomina por nexo epidemiológico. Cercanía, pues entonces los niños que empiecen a presentar síntomas se van para la casa para evitar un contagio masivo. Se debe garantizar pues toda la información y comunicados a padres y verificar esquemas de vacunación. Si un niño está vacunado con su esquema regular, el cuerpo se puede defender de mejor manera frente a estos virus estacionales. No es lo mismo un niño que no tiene huella inmunológica a un niño que sí la tiene. Y vuelvo y repito, como no solamente este virus se parece
este virus es el único que tiene esas mismas manifestaciones y hay otros virus como la varicela que también está circulando en nuestro contexto, que tiene otro tipo de manejo y que tiene otros periodos de incubación y de aislamiento. Es importante que sea el médico el que nos diga sí, estamos frente a este virus y no frente a una varicela o un herpes zóster que va a tener otro tratamiento. Prevención. ¿Qué recomiendan los expertos? Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, que de presentarse varios casos en el mismo salón y ellos plantean más del 10% de la población, se contemple el aislamiento a los que estuvieron expuestos. ¿Por qué estuvieron expuestos? Porque acuérdense que hubo un niño 3 días antes del inicio de síntomas expulsando el virus en el ambiente y nadie me puede decir que un niño en un salón no tocó nada, no estornudó, no compartió un juguete con el otro. Es imposible. Y en ese periodo que era de incubación, que acuérdense que es el más peligroso para expulsar el virus y contagiar al ambiente, a los demás, pues probablemente vamos a tener niños que se expusieron a ese ambiente y que pueden llegar a presentar los síntomas. Se sugiere entonces el cierre de una semana de ese salón donde se presentan varios casos al mismo tiempo y hacer seguimiento a los pacientes para verificar el estado de salud. Sí, siempre, todo menor con síntomas, brote, malestar general y brote, hasta que no se demuestre lo contrario, lo vamos a considerar sospechoso. ¿Cuándo acudir a los servicios de salud? Pues inmediatamente, es la recomendación. Pero yo no puedo, no lo puedo llevar. El niño cuando no toma bebida según lo habitual, cuando no está hidratándose lo suficiente, signo de alarma, papá y cuidador. Si el niño no está consumiendo los alimentos que consume de manera habitual, ese es el momento de llevarlo. Ese es un signo de alarma. Yo no lo puedo, ay, no, está enfermo, entonces que no coma y que no se hidrate. Yo lo voy a dejar porque ya nos dijeron que lo dejáramos aquí 7 días a 10 días. Ojo, si el niño empieza a tener falta de apetito y no consume suficiente líquido y no consume una comida que usted es el que conoce cuál es la comida normal que su niño consume, ese es el momento de llevarlo para evitar una deshidratación. Si el niño es muy pequeño, es menor de 6 meses, ese sí tienen que llevarlo al médico. Ese niño no se puede quedar 10 días esperando la evolución de la enfermedad porque entre más pequeños, pues su sistema inmunológico es más inmaduro y puede presentar otro tipo de complicaciones. Entonces, importante, los niños menores de 6 meses, por ejemplo, si tienen hermanitos en casa menores de 1 año, esos niños hay que llevarlos al médico. Si el niño no está alerta, no responde, está muy dormido, mantiene dormido y eso no es lo normal, hay que llevarlo. Si la fiebre le dura más de 3 días, ojo papás, siempre el síntoma fiebre es nuestra alerta importante. Sabemos que en el contexto del brote le va a dar fiebrecita, pero si esa fiebre no es superada en un máximo de 24 horas, ese niño debe ir al médico. Si los síntomas no mejoran a los 10 días que hemos establecido en la fecha de inicio de síntomas, entre los 7 y los 10 días y sigue igual, el niño debe llevarse al médico. Y si el niño, pues ya sabemos que previamente venía cursando una enfermedad que compromete su sistema inmune, no podemos esperar. Presenta los signos y síntomas y se debe llevar inmediatamente al servicio de salud. Este virus entonces es silencioso, es un virus común, circulando en el ambiente, ya les decía, desde 1948 se conoce su circulación común, lo que pasa es que ahorita lo tenemos desbordado. ¿Desbordado por qué? Porque nuestros niños enfermos no se quedan en casa, sino que se envían al colegio hasta que la profesora no me lo despache, yo no lo dejo en casa y yo ya le vi las vesículas, ya le vi las llaguitas, pero pues si no me dicen nada, yo lo voy a llevar hasta que no esté lleno de la enfermedad. Entonces, eso es lo que ha pasado, que los niños enfermos no han guardado el aislamiento para preventivo y tenemos circulando el virus totalmente desbordado en el municipio y en nuestro departamento. Síntomas comunes, fiebre, malestar, dolor de garganta, ampollas, manos y pies, pérdida de apetito, pero si el niño
presenta esos síntomas persistentes, fiebre por más de 24 horas, hay que llevarlo al médico. Pérdida de apetito que incluso no me recibe ni líquidos, hay que llevarlo al médico. Entonces hay unos signos de alarma que no nos podemos perder de vista, por favor. Y pues para los padres, cuidadores e instituciones, el mensaje es: no envíen a clase los niños con síntomas. Evitemos el contagio masivo, evitemos que su hijo enfermo contagie a otros niños, evitemos que el niño empiece a sentir disconfort y más malestar en el salón, porque esta enfermedad es muy discapacitante porque tiene todos estos malestares al mismo tiempo. Refuercen la limpieza y desinfección en salones y en casa, ya lo dijimos, y promover el lavado frecuente de manos, tanto en sanos como en enfermos. No podemos descuidarnos porque la enfermedad le da prevalentemente a niños hasta los 13, 14 años, pero si yo cuidador, yo adulto mayor, que tengo un sistema inmunológico diferente, que puede estar inmunocomprometido porque puedo tener una enfermedad de base, si no tengo la precaución en el contacto, el virus se te va a contagiar, porque al tener contacto directo, yo no soy totalmente inmune a todos los microorganismos del ambiente. Y si hay un microorganismo que está allí presente y yo me tomo el poquito y me como el poquito con la misma cuchara de mi hijo o de mi nieto, pues me puede dar, porque ahí en esa saliva está el virus. Entonces el mensaje, papitos, es que podamos llevar a cabo el protocolo. Bueno, hay una cosa que siempre me preguntan es: ¿y con qué jabón y con qué desinfectante? Papás, agua y jabón. Agua y jabón, desinfectante. La OPS dice: cloro es muy bueno. El cloro es súper bueno todavía para muchos virus de la comunidad. Entonces, si usted va a desinfectar su entorno, sobre todo el baño, si es compartido, sobre todo la ropa de cama, la ropa del niño, no la lave con la ropa del resto de la familia, no la lave con entonces hágale un enjuague con agua y jabón, le puede poner desinfectante para que minimice el riesgo de que en esa superficie que captura el virus se pueda mantener. ¿Cómo voy a hacer el aseo en mi casa? Con agua, jabón y desinfectante. Cloro es un buen desinfectante. Y lo mismo, pues ya en las instituciones educativas tienen un protocolo de limpieza y desinfección. Incluye también agua, jabón y el desinfectante que ustedes tengan por protocolo. Es suficiente si se aplica de la manera correcta. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. De parte del Grupo de Vigilancia en Salud Pública y en particular, pues en el mío propio, agradezco el espacio y les doy la palabra para que me puedan, si quedó alguna duda, si tienen alguna pregunta. Esta presentación yo se las mando a los directivos del colegio para que la puedan reproducir, para que puedan, junto con otro material que estamos compartiendo, para que puedan leer, informarse, para que sean también nuestros ojos de la comunidad, mi gente. Si ustedes ven que en el jardín de la vecina también se está presentando y mira que no están haciendo lo mismo que están haciendo en el colegio, infórmenos, porque es necesario que empecemos a contener el virus. Lo que nos ha pasado de este contagio masivo, básicamente obedece a que desconocimiento. Estamos todavía, no tenemos todas las herramientas y el conocimiento es poder. Si ustedes ven en su comunidad, si ustedes ven en su entorno común, que escucharon un caso en un jardín y que mira que yo le pregunté a esa vecina o a mi prima o a mi hermana y allá no están haciendo lo que están haciendo acá en el colegio, avísennos. No es para juzgar a nadie, no es para cerrar colegios porque la Secretaría está cerrando colegios, no, es para que evitemos un contagio masivo en una comunidad que nos beneficiamos del colegio, nos beneficiamos de tener estos entornos abiertos, pero si se convierte en un escenario de enfermedad para la comunidad, tenemos que cuidarnos. Ese es mi mensaje, así que los escucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por toda la presentación. Si tienen dudas, por favor, levanten la manito. Si hay algún comentario, alguna claridad que quieran tener.
O todo se entendió muy bien mi profe, o no entendieron nada. No, yo creo que está bien, o sea, lo importante es que tengamos calma también. Yo creo que ese es un factor importante. A veces todos nos alertamos de más. Yo entiendo que después de lo del COVID, de todo lo que se vivió, de que en esa época, claro, sentimos temor por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, pues ahorita uno dice brote y, uy, de pronto va a pasar algo peor. No, es algo que yo creo que todos, hasta cuando éramos niños, es muy probable que nos haya dado, sino que no teníamos esas herramientas para darnos cuenta de que era eso lo que teníamos, ¿cierto? Entonces, de verdad que les agradezco muchísimo su asistencia. Como les indiqué, esta conferencia quedó grabada para beneficio de las personas que no pudieron estar aquí. Ah, bueno, tenemos aquí una persona, perdón, que nos va a abrir, bien pueda, Alejandra. Ah, no, Alejandra, no, ¿quién era? John Anderson, bien pueda. No, buenos días. No, muchas gracias por la charla, por la capacitación más que todo. Y sí, tener en cuenta eso, que los niños, más que todo, también los jóvenes y ya jovencitos en el colegio, porque no es solamente niños, también los jovencitos hay que cuidarlos porque ellos solamente van es a su estudio, a su entorno y no tienen en cuenta como ese cuidado tanto en la casa como en el colegio, porque hay veces jovencitos que quedan solos, estamos trabajando, sus padres quedan solos en la casa, entonces también tener en cuenta eso y hacerles el llamado tanto en el colegio como en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias, John Anderson. Sí, señor, por eso fui muy insistente que no nos confiemos que solo los niños menores, no. La presencia del virus en el ambiente, después de que una persona sepamos que está enferma, hace que otros que están a su alrededor y los entornos con los que ellos tienen contacto sean susceptibles de tener el virus. Y acuérdense, el virus en el ambiente sin agua, jabón y desinfectante puede durar hasta 2 semanas esperando una mano amiga que lo lleve de un lado a otro y se genere el contagio. Gracias. En el chat les acabo de dejar mi nombre completo, el celular de contacto, el correo de vigilancia epidemiológica del municipio y mi correo de contacto también. Igual en la presentación, como lo menciona la profesora Mónica, van a tener todos los datos. Jennifer tiene la manito levantada. Buenos días con todos. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo tengo un niño de 3 años. Él presentó las llaguitas hace 5 días, el viernes de la semana pasada. Yo no lo había enviado a clases desde el viernes, desde la semana antepasada. O sea, ya mi hijo tiene casi con este viernes 2 semanas que no va a clases. Y solo tiene las llaguitas en la boca, no tiene más nada. Puedo esperar hasta los 10 días que aparezca la fiebre o las erupciones, o es un niño que, o sea, no sé si llevarlo o no llevarlo, es mi consulta al hospital, ¿ya? Pues mira, como él ya en este momento está en justo el pico de la enfermedad, lo más seguro es que él esté con el esquema de vacunación completo, tiene un sistema inmunológico competente que le permitió combatir bien el virus, pero lo tiene presente porque tiene las llaguitas. ¿Por qué las llaguitas de la boca son más difíciles de controlar o de eliminar? Pues porque es un ambiente húmedo que está recibiendo todo el tiempo comida y entonces estas llaguitas son más difíciles. Importante, mamá, si bien él ya está en el periodo en donde empieza a descender la enfermedad, debemos considerar algunos niños entre 10 a 14 días que ya la hayan superado. Pero vuelvo y repito, si hacemos el conteo, recuerden, fecha de inicio de síntomas. Cuando mi hijo yo le vi esa vesícula, esa llaguita, contamos 3 días antes y desde ahí empezó el periodo de incubación y enfermedad. El pico más alto lo va a tener entre el sexto y séptimo día, entonces vamos contando. Si está todavía en el sexto o séptimo día de evolución de la enfermedad,
haciendo ese conteo, fecha de inicio de síntomas, más o menos 3 días antes de incubación, y estamos todavía en el 7º, 10º día, debe quedarse en casa. Pero si al 10º día, desde el momento en que empezaron los síntomas, vemos que no mejora, que esa llaguita todavía no desapareció y está persistente, siempre la recomendación es llevarlo al médico. ¿Por qué? Porque requiere una ayuda adicional para poder superar esa lesión. Entonces, la enfermedad debería desaparecer en el periodo más largo, hasta 14 días, ya no deberíamos tener, después de la fecha de inicio de síntomas, no deberíamos tener niños enfermos. Pero si llegamos al 10º día, después de hacer ese conteo y todavía vemos que persiste la enfermedad, que esa llaguita todavía no se cura, está presente y le genera, aunque no tenga malestar general, porque puede ser que el niño tenga como vuelvo y repito, un sistema inmunológico fuerte, competente, que es capaz de resistir la enfermedad y de superarla, pero algo está pasando. Entonces, puede ser que le falta higiene y ayuda en esa higiene bucal, y esto es muy común, por eso la recomendación del pediatra de la Secretaría de Salud Departamental es haga enjuagues con clorexidina bucal, que se consigue en la farmacia, y debe ser clorexidina para enjuague bucal, para ayudarle a aliviar esa lesión. Pero si al 10º día, papás, cuidadores, docentes, los niños persisten con síntomas, la recomendación es llévelo al médico. Esa es nuestra recomendación. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que nos ha quedado todo muy claro. De nuevo agradezco a la doctora Ángela por su tiempo, por la explicación que nos ha dado, por la claridad que nos ha dado en este tema. Como les decía, la conferencia va a quedar grabada para los papás que sabemos que en este horario es difícil para algunos estar, para que puedan tener pues esta claridad y todo este tema y genere tranquilidad también en ustedes. Nosotros como institución estamos aplicando todas las indicaciones que nos están dando de parte de Secretaría de Salud. Cualquier otra situación que se presente o alguna decisión que tengamos que tomar en cuanto a algún grupo, pues se les estará comunicando. De verdad que les agradezco su presencia y bueno, que tengan un muy, muy feliz resto de día. Ya. Que tengan un feliz día, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Profe, ¿seguimos en este enlace para la otra reunión?